En Sensorial. Mi nombre es Ricardo Hernández Pereira y ahora vamos a hablar un poco acerca de la ofensiva. Hemos hablado bastante de leer, la importancia de leer, pero nos hemos adentrado muy poco realmente en niveles que al momento de estar practicando la lectura. Vamos a iniciar con esta primera idea. ¿Qué es la lectura? Bueno, la lectura es un proceso comunicativo, es un proceso que llevamos a cabo donde realizan diferentes procesos mentales de manera simultánea, muchas veces sin darnos cuenta. ¿Por qué? Bueno, cuando estamos leyendo, comparamos, relacionamos, inferimos, analizamos, concluimos. A veces estamos de acuerdo con lo que leemos, otras veces no, a veces nos interrogamos, a veces nos quedan ciertas dudas. Bueno, pues todo eso es un proceso mental donde cuestionamos al texto, lo criticamos y hasta lo evaluamos. Por eso es que leer es un ejercicio comunicativo también, ya que lo que estamos leyendo nos puede gustar, no nos puede gustar, podemos estar de acuerdo, no de acuerdo, pero definitivamente tenemos muchos procesos mentales. Discutimos, interactuamos con el texto también. Y bueno, eso también es un ejercicio comunicativo. Cuando comenzamos a leer aquellos cuentos de niños a la edad de 6, 7, 8 años, también leíamos y realizamos estos procesos, que son los que vamos a analizar en este video tutorial. Bueno, hay varios niveles de la lectura, están los niveles apreciativo, literal, inferencial y crítico. Vamos a ver de qué se tratan estos niveles. Este es el nivel literal. Antes de este nivel se encuentra un nivel de prelectura que es el nivel apreciativo. ¿Sí? Lo quiero recalcar y señalar antes de continuar y explicar este nivel literal. Ese nivel apreciativo nos da una pequeña impresión eh, sobre la lectura. Al momento de leer nos dejamos ir por la portada, por el tipo de letra, por el grosor del libro, por el título de un libro, y por las palabras introductorias. Eso de alguna manera también es un apreciativo de la lectura. Cuando estamos pequeños y escogemos un libro de cuentos, vamos a la librería o fuimos alguna vez, vimos un conjunto de libros y tomamos el que más nos llamó la atención, ya sea por el dibujo, por el título, por los colores, por la temática, etcétera. Ese nivel se conoce como un nivel apreciativo. Luego hay una serie de niveles ya de lectura. Este es el nivel literal o explícito, que es el que ustedes pueden ver acá en su pantalla. Este nivel identifica información superficial del texto. Cuando leemos y aplicamos este nivel literal, nos damos cuenta que en la lectura hay datos, hechos, sucesos, es decir, información explícita que a su vez hace uso de estos procesos básicos de pensamiento como la observación y la comparación. El estudiante, nosotros, cuando estamos leyendo, identificamos algunos objetos, hechos, fenómenos de la lectura. Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, una información literal o explícita es de qué color es la caperuza de la niña, de la protagonista, y es roja. ¿Quién es la protagonista? Es una niña. ¿Cómo se llama? Caperucita Roja. ¿Hacia dónde va? Hacia donde la abuela. Son datos que uno puede percibir en la lectura y son datos superficiales, que se encuentra la información de manera explícita, es decir, ahí se mencionan. Este nivel es bastante básico y los niños de educación primaria, pues es fácil para ellos identificarlos y hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Podemos preguntar, por ejemplo, con quién vivía Pinocho, aparece explícita en el texto, esa información que realmente no requiere mucho más allá de observar, de identificar y bueno, de comparar. Ese es el primer nivel de la lectura. Repito, nivel literal o nivel... Todos hacemos este proceso en todas las lecturas. A medida que vamos aprendiendo a leer, nos damos cuenta que en los textos no toda la información está explícita. No toda la información de nuestras lecturas está de manera superficial.
Nosotros nos apoyamos de esta lectura literal para hacer algo que se llama inferencias. Y este es otro nivel, es un nivel un poco más complejo, donde tratamos de deducir cierta información que no está de manera explícita, sino de manera implícita. Este nivel, habilidades de análisis, síntesis y razonamiento, que son las habilidades que se necesitan en este nivel. Acá tenemos que decodificar lo que no se dice en el texto, ¿sí? Es decir, inferir aquello que está oculto, aquello que se dice con algunas cuantas palabras. Por ejemplo, ¿en qué momento se desarrollan los hechos? ¿Será en un momento presente, en la Caperucita Roja? ¿Es una época contemporánea? No nos lo dice, nosotros lo inferimos, lo podemos interpretar, dónde se producen los hechos, ¿sí? O ese es un ejemplo, o qué acciones o qué actitud tomó la Caperucita al irse por otro camino o al detenerse a platicar con el lobo, ¿no? Son algunas preguntas de nivel inferencial, es decir, son cuestiones que no están explícitas, sino que nosotros necesitamos interpretarlas, deducirlas de alguna manera, decodificarlas. En el cuento de Pinocho, por ejemplo, ¿qué llevó a Pinocho a desobedecer a su papá Yepeto, por ejemplo? ¿Qué lo llevó? Ese tipo de reflexiones, ese tipo de información no está de manera superficial, sino de manera más profunda en el texto. Y esas son algunas preguntas de nivel inferencial. Bueno, continuemos. Luego está otro nivel, que es un nivel que exige muchas más habilidades mentales. En ese nivel necesitamos razonar, comparar y concluir. Este proceso y este nivel se llama nivel crítico de la lectura. En este nivel, una vez que nosotros hemos leído, hemos tenido nuestras nivel literal, hemos identificado información superficial, nos relacionamos mucho más con el texto porque en este nivel nos permite establecer analogías, valorarlas y criticar el texto. En este nivel uno puede concluir si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que ocurrió en la historia, cuál es la moraleja, por ejemplo, de lo que vivió Caperucita. ¿Cuál es la enseñanza en el cuento de Caperucita Roja? ¿O cuál es la enseñanza en el cuento de Pinocho? Este nivel nos permite ya establecer juicios críticos acerca de lo leído. Emitimos opiniones, posicionamientos respecto a la escala de valores. Y bueno, y es también capaz de desarrollar y de formular las propias conclusiones. Es un nivel en el que ya la lectura es mucho más profunda, en el que hemos comprendido el texto y lo hemos comprendido a profundidad, porque se vuelve significativo para nosotros. ¿Qué tipo de lectura desarrollamos usualmente en primaria y secundaria? Generalmente en nuestras escuelas se enseña al estudiante a leer de manera literal y llegan a ciertos niveles, a secundaria o educación media, y los estudiantes no son capaces de comprender un texto porque hay mucha de la información que no es literal, que es inferencial y por lo tanto no les permite a los estudiantes concluir o llegar al nivel crítico y empoderarse del texto. Para eso es necesario tener y desarrollar las habilidades lectoras, poder comprender el texto y poder interpretarlo. Y al final también poderlo juzgar, ¿no? Y criticarlo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a leer un texto y vamos a formular algunas preguntas de cada nivel, ¿sí? Así que los invito en este momento a prestar mucha atención. Vamos a leer un texto del escritor guatemalteco Augusto Monterroso y vamos a explicar cada uno de estos niveles y vamos a aplicar algunas preguntas. Este es el cuento titulado La rana que quería ser una rana auténtica de Augusto Monterroso. Los invito a que lo leamos. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día
o de la hora hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos le aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían: qué buena rana, que parecía pollo. Bueno, bravo, un aplauso para el maestro Augusto Monterroso y este cuento del maestro, uno de los grandes maestros del cuento breve, Augusto Monterroso. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Aquí hay información de nivel literal. ¿Quién es el personaje principal de esta historia? Es una rana. ¿Cuál era el problema? ¿Qué es lo que quería la rana? Bueno, ella deseaba ser una rana auténtica. Son preguntas de nivel eh, literal. Preguntas de nivel inferencial. No sé, podemos pensar, ¿por qué quería ser una rana auténtica? ¿Por qué, qué era lo que le molestaba, por ejemplo? ¿Por qué quería ser una rana auténtica? Bueno, ahí podemos comenzar a inferir, es información que no está, pero ella al parecer quería reafirmar su naturaleza, ¿sí? Porque al parecer no le bastarse para sentirse una rana auténtica. ¿Y cuál es la moraleja? Es una pregunta de nivel crítico. ¿Cuál es la moraleja? ¿Realmente le, le bastó hacer sentadillas y dejar que se comieran sus ancas para realmente ser una rana auténtica? ¿Qué piensas tú de la rana? ¿Qué crees que hubiese hecho mejor para ser feliz? ¿Haberse aceptado tal y como era? ¿O dejar de preocuparse por las opiniones de los demás? Esas son preguntas de nivel crítico. Bueno, vamos a continuar hablando más de esta temática en el siguiente video tutorial, sintonía de este canal, y espero que realmente esta información les haya servido de mucho. Soy José Ricardo Hernández y nos vemos a la próxima.